Hola, ¿qué tal? Bienvenida a Texto y Contexto por Telesur. Soy Janet Pérez Moya. Cada semana tenemos un tema para conversar, para debatir con usted y vamos a ampliar de inmediato el que nos ocupa en esta ocasión. La primera economía del mundo se ha caracterizado por su estabilidad en el consumo y el mercado interno. Sin embargo, hay un factor de cambio en los últimos 12 meses. La inflación anual en Estados Unidos alcanzó en diciembre su máximo en casi 40 años, al dispararse hasta el 7% en comparación con las cifras de diciembre del 2020, mientras que los precios de los comestibles y servicios siguen creciendo. Pero, ¿por qué se observa el crecimiento de la inflación a este ritmo? ¿Qué le espera a los ciudadanos estadounidenses y cómo afectará la situación de la economía norteamericana al mundo? Para conversar sobre este tema nos acompañan nuestros invitados. Recibimos en nuestro estudio a Pascualina Curcio, economista. ¿Cómo está? Bienvenida nuevamente a Texto y Contexto, Pascualina. Gracias a ustedes por la invitación. Recibimos también vía streaming desde la Ciudad de México al profesor José Ignacio Martínez, profesor e investigador de la UNAM, y desde Estados Unidos, específicamente en Washington, está Lisbeth Meléndez, investigadora. Un gusto saludarlos a ambos. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Nuestra primera pregunta, Pascualina, ¿esta tendencia a la inflación estadounidense está estrictamente y únicamente relacionada con la pandemia en estos últimos años o qué está pasando detrás de ese sistema económico? Bueno, hay varios factores que están incidiendo, ¿no? Ciertamente hay un incremento de precios en Estados Unidos y principalmente hay muchas causas como todo fenómeno social, pero principalmente se debe al incremento del precio de los combustibles. Es una inflación de costos que conocemos como inflación de costos o de oferta, consecuencia del incremento de los costos, en este caso del combustible, del petróleo, que sabemos el año pasado tuvo un incremento importante, se espera un incremento mayor este año también, y eso afecta a los costos de transporte, de comercialización e incide sobre todo en los precios de bienes y servicios de la economía. Lisbeth, en Estados Unidos, ¿cómo se está manifestando este fenómeno en el día a día, en el vivir de los ciudadanos estadounidenses? Bueno, yo creo que la manera principal en la cual se da a cabo es el costo de las cosas de todos los días, los productos diarios, la falta de materiales, de transporte de materiales de una ciudad a la otra. Dice la compañera, dada la alza en combustible, la importación de materias para construir, para hacer todo. Pero en el día a día, yo creo que lo más importante que debemos saber es que hay una exageración también sobre que esto significa bajo un ajuste económico en una economía que había sido suprimida artificialmente los últimos 5 años, casi 10 años se lo voy a poner, pero que ahora se encuentra entonces nivelando, ajustándose, y si combinas eso con con la alza de precios en el combustible, estás creando un pánico en la población que está creando casi un abacoro de bienes. A la misma vez que no hay acceso, no hay materiales y los costos de renta y otras cosas que afectan a la gente día a día, pues ¿cómo decirte? Hay mucho miedo de que los desahogados, las personas sin hogares, el hambre aumente. Hay otros factores sociales que están aumentando incrementalmente porque aquellas personas que tienen los recursos los están evaporando y aquellos que necesitan los recursos no tienen acceso a ellos. Asociado también de una crisis en la cadena de suministros. Recordemos cómo cerró el año Estados Unidos con una cantidad de navieros, de contenedores estancados en el puerto sin poder llevar esa mercancía a los consumidores finales, Lisbeth. Y todavía estamos en ese problema. Yo te puedo dar ejemplos de personas que están esperando cosas hace meses, desde noviembre, desde diciembre. Todavía esas cosas están aquí en los Estados Unidos, pero están todavía en los puertos, no han desembarcado. Y si no han desembarcado, no se han montado en los modos de transporte que los pueden llevar al interior de la isla, porque están en los puertos. Si tú vives en el interior de los Estados Unidos, ya sea en Kansas o en
Ponte Oklahoma o cualquiera de los sitios de Colorado, ciudades grandes que se encuentran en el medio del país, no tienen acceso a esos materiales porque esos materiales se encuentran en las costas y todavía se encuentran literalmente en la costa, ni siquiera han tocado tierra. Profesor José Ignacio, ¿estará incidiendo además la situación del crecimiento de una economía china pujante con un avance sostenido incluso en los tiempos de pandemia a este fenómeno de la inflación y del debilitamiento, si podemos llamarlo así, de la economía estadounidense? Sin duda, aquí China juega un papel muy importante en el comercio internacional y también tiene un mercado interno muy grande, y lo que primero el gobierno de Beijing realiza es, por supuesto, abastecer su economía local. De ahí es que muchas de las mercancías que ahora requiere el mercado de Estados Unidos se colocan en primera instancia en China. Y aquí también vemos que los costos de la producción de haberse detenido en 2020, por supuesto que aumentaron, y estos costos también se reflejan en lo que está importando China, amén de que otros mercados que pudieran proveer al mercado estadounidense pues no tienen la capacidad como sí lo tiene China. Es el caso de México, por ejemplo, cuya economía intrafirma está muy vinculada a la Unión Americana. Sin embargo, el abastecimiento que se tiene desde China no se logra todavía trasladar a México o incluso dentro de la Unión Americana. Estamos hablando además de un país como Estados Unidos, profesora Pascualina, que tiene un nivel de consumo muy alto. ¿Estará determinada o influenciada esta inflación también por una especie de tendencia especulativa hacia el lucro? Ya veíamos cómo, por ejemplo, al principio de la pandemia se acapararon muchos productos porque estábamos ante el final del mundo, el final de la era tal y como la conocíamos. ¿Estará pasando e incidiendo esto también en esa inflación? Bueno, el hecho de que aumente el consumo y la demanda también pudiese estar influyendo, ¿no? Sobre todo el aumento comparado con 2020, 2021, que disminuyó el consumo a consecuencia de la pandemia. Entonces hubo un incremento de ese consumo 2021, ahora 2022, por la flexibilización de las políticas sanitarias de alguna forma. Sin embargo, y eso puede expandir la demanda y pudiese, en todo caso, incidir sobre los precios. Ahora, lo determinante, como decíamos, es el tema de los costos. ¿Y por qué sobre todo el tema de los costos? Vía incremento del precio de combustibles principalmente, porque además se está reflejando en Estados Unidos un incremento de los precios y un temor, aunque tuvo una pequeña recuperación económica, un temor más bien a que se contraiga la economía. Cuando aumentan los precios y más bien la economía no crece como se espera, es que estamos hablando de una inflación de costos. Si hubiese sido por el consumo, se hubiese reflejado un incremento mucho mayor de la producción, además del incremento de los precios. Entonces están jugando los dos factores, son importantes. Y bueno, como comentaban también los compañeros, tiene que ver también con ese comercio con respecto a China y la situación de Estados Unidos con respecto a China y al resto del mundo, ¿no? Una economía que está en desventaja con otros países del mundo. ¿Quedaríamos así a las puertas quizás de un crack para la economía estadounidense? Nuevamente una situación repetida. Voy también a hacer esta misma pregunta a nuestros invitados vía streaming. Es que Estados Unidos desde hace ya varios años, no ahorita, desde hace varios años está mostrando problemas en su economía. Estados Unidos tiene una balanza comercial, es decir, exportaciones versus importaciones deficitaria desde hace décadas, desde los 70. Es más lo que importa que lo que exporta. Y lo importa de China, justamente, y por eso la importancia de la pregunta con China. Lo importa desde China, de paso China le alzó los aranceles recientemente en un acuerdo con la Organización Mundial del Comercio. Eso también está incidiendo en la economía estadounidense. Es otro factor que hay que sumar. Y Estados Unidos además tiene la deuda más grande a nivel mundial, 23 billones fue lo último que vi de deuda, billones de dólares, impagable, con unas reservas internacionales que no dan ni siquiera para el 4% de esa deuda. Es decir, desde hace tiempo, Estados Unidos en el ámbito económico ha venido presentando problemas que no se muestran en los medios de comunicación, pero que han incidido en la situación y por supuesto eso incide en el aspecto social y en la población estadounidense. Lisbeth, su criterio al respecto. ¿Estamos a las puertas de otro crack en la economía?
Bueno, como dice la compañera, yo creo que es importante que estemos dando en cuenta que, primero que nada, el tamaño de la importación y exportación en China comprado aquí. Segundo, la deuda nacional. Y tercero, la ideología capitalista que te dice que si no hay consumo y no se expande la economía de consumo, entonces inmediatamente estás hablando de una baja en la economía total. Ejemplo de esto es, por ejemplo, en cuanto a la importación y exportación, el acero. Los Estados Unidos se depende mucho del acero para bienes comunes como las latas de comida, etcétera. Ahora mismo, China ha evaporado no solamente lo que ellos producen, pero la producción mundial de acero para construir envases de carga, etcétera. Los Estados Unidos no tienen acceso, las compañías estadounidenses no están teniendo acceso a ese acero en estos momentos. Mientras más demanda China, menos acceso tienen los Estados Unidos y más tienen que ellos que pagar por el poco acceso que tienen, lo que crea entonces otro aumento en el desbalance. Segundo, estamos hablando de esta ideología de que si tú no tienes un consumo alto, y el consumo y la gente empieza a ser responsable como supuestamente vende el gobierno, entonces se contrae la economía y empiezan a hablar sobre el aumento de la inflación y por eso se le está inyectando dinero no existente a la población en estos momentos, aunque sabemos que la población en general, dada también la residencia de personas con billones, trillones de dinero en el bolsillo que no han sido eso les está pasando impuestos, por lo tanto no están siendo inyectados otra vez en la economía, también juega mucho que eso. Son 3 o 4 sistemas: los costos, la exportación, importación, el perdón de impuestos para personas que deben estar pagando más impuestos en ese país bajo el sistema federal, que no los pagan. Y finalmente el miedo de que, y sí hay un factor de la pandemia que está jugando aquí, que es el miedo de que la pandemia no está saliendo a ningún sitio y el abuso que han tomado los trabajadores al exportar la labor a otros para no pagar sueldos justos en este país, le está resultando ahora, como a veces le está saliendo el tiro por la culata, porque no tienen los materiales ni le quieren pagar a la gente, y ahora que están tratando de pagarle a la gente dice, bueno, no me querías pagar antes, no sé qué, no me estás pagando lo suficiente para pagar lo que necesito, no quiero el trabajo. O sea, son como dice la compañera Patricia, muchísimos factores. José Ignacio, su criterio al respecto. ¿Estamos a las puertas de una nueva depresión o un crack como el registrado en décadas anteriores al principio de este siglo? Sí, teniendo como experiencia lo que tuvimos en 2008, no es similar la situación económica que en estos momentos tiene Estados Unidos, tomando en consideración que en 2020 lo que tenemos es que se paró la producción y en 2008 se destruyó capital, ¿no? Y lo que tenemos ahora referente a la escasez de suministro es precisamente de que se detuvo la producción y la demanda es muy fuerte. De ahí es que es importante subrayar el plan de infraestructura que presenta el presidente Biden en torno a el plan de rescate económico que en estos días estará retomando el Senado estadounidense para ver si se vota este plan. Y lo que el presidente Biden está impulsando es que nuevamente sea el mercado de la Unión Americana el bastión del nuevo desarrollo tecnológico, y esto explica uno de los enfrentamientos que tiene con China en torno a las nuevas tecnologías 5G, por un lado. Y por otro, también es importante destacar que dentro de este plan de infraestructura está el programa de incentivo al nuevo esquema de producción de la industria automotriz encaminada hacia los motores cero combustión, es decir, entrar a una nueva fase de la industria automotriz en torno a los autos eléctricos, y con ello lo que quiere Washington es nuevamente estar en la punta del iceberg del desarrollo tecnológico, apuntando hacia la industria automotriz, pero también hacia las nuevas tecnologías. Y es en este contexto
que Biden trata que la economía de Estados Unidos resurja desde adentro y ya no depender de mercados externos, como en este caso es el de China, que mucho con relación a la crisis de 2020, lo que enseño es que la economía de Estados Unidos mucho depende de la proveeduría internacional. De ahí es en este esquema la estrategia que tiene Biden en torno a 2030 para que sea nuevamente la economía de Estados Unidos la punta del iceberg en torno a la nueva fase de este intercambio que vamos a tener en torno a la economía mundial postcapitalista. Esas serían las intenciones, al menos claras, transparentes y puestas sobre la mesa, pero hay también de manera subyacente otras intenciones o quizás otros conflictos que se están generando desde Washington para precisamente llegar a una competencia directa con China, y esto quizás puede ser sacar a Rusia del camino o al menos tenerla entretenida, dicen justamente hoy algunos usuarios en redes sociales. Sobre ese tema vamos a volver en breve, hacemos una pausa en Texto y Contexto por Telesur, no se vayan. De vuelta en Texto y Contexto por Telesur, hoy estamos hablando de inflación en Estados Unidos, la pretendida primera economía del mundo. Profesora Pascualina, lo hablábamos antes de la pausa, ¿qué está pasando realmente detrás de los conflictos que promueve Washington en la región oriental del mundo? ¿Qué está pasando detrás de esa cortina de humo que pretende instalar con una supuesta agresión de Moscú a Kiev, cuando Ucrania misma dice y se desvincula de total agresión, no hay condiciones para una agresión, y Estados Unidos insiste en un supuesto peligro? Decían los usuarios en redes sociales, decían varios analistas, esto no es más que una cortina de humo para mantener a Rusia ocupada en su región, en su territorio, y Estados Unidos pulsar directamente con China. Pero ¿qué intereses y en qué posición está Estados Unidos con respecto a estas potencias? Bueno, Estados Unidos, decíamos en la primera parte que desde el punto de vista económico no está en su mejor momento desde hace ya varios años, pero no solo en el ámbito económico, también en el ámbito militar. Rusia, de alguna forma, con los avances que ha tenido en lo militar, en las armas, etcétera, también ha sobrepasado a Estados Unidos, más allá de que Estados Unidos tiene bases a nivel mundial, ¿no? China lo ha sobrepasado en lo tecnológico, es el otro ámbito, ¿no? Entonces es lo económico, es lo militar, es lo tecnológico, y China, como decía el compañero antes, también ha sobrepasado a Estados Unidos en ese ámbito, y el energético. Estados Unidos depende de la energía, tiene pocos años de, digamos, garantizada la energía, el petróleo, que sigue siendo la energía que mueve el mundo, y todos esos factores se van combinando para generar esta situación que estamos viendo. Rusia recientemente se desprendió de los dólares que tenía, y eso tiene un impacto importante en la economía norteamericana. ¿Por qué? Porque incide sobre el valor del dólar, y a su vez, al haber una depreciación del dólar, va perdiendo valor. Eso también influye en la inflación en Estados Unidos, por una parte. China es el primer tenedor de la deuda de Estados Unidos. Es decir, ante Rusia y China, Estados Unidos no está bien posicionado, y de alguna forma esto viene como a crear lo que tú llamas también una cortina de humo, ¿no? Para tapar otros aspectos que son bien importantes en lo económico, en lo militar, en lo tecnológico. Está el tema de los chips. Estados Unidos depende de la tecnología de los chips, que sobre todo es de China. De hecho, están proponiendo una industria, porque eso le afecta a todos sus procesos productivos en Estados Unidos, una industria, pero eso se va a ver de aquí, Biden lo está proponiendo de aquí al 2030. Es decir, hay varios factores que están incidiendo allí, que de alguna forma Estados Unidos, viendo que está perdiendo ese poder hegemónico en esos cuatro ámbitos, pues entonces está planteando este tipo de situaciones a nivel mundial. De eso vamos a profundizar de inmediato con Lisbeth. Este aspecto económico o esta debilidad un poco más evidente con el paso de los años de Estados Unidos en estos aspectos clave, como la energía, como el tema económico, incluso militarmente y también desde el punto de vista tecnológico, está llevando a estos movimientos políticos actualmente de la política exterior de Estados Unidos, la situación que se ha generado en Rusia en los últimos días. ¿Cómo podemos leerlo, Lisbeth? Mira, hay dos maneras. La primera es
no solamente es una cortina de humo para Rusia o mantener ocupado a Rusia, como queremos definirlo, pero mantiene el ojo del estadounidense en esta tensión elevada, como si estuvieran a punto de guerra. Acuérdate que los Estados Unidos ha sido una nación que ha utilizado la guerra o la agresión militar contra otros países como una desviación de los problemas internos, como la salvación del capitalismo en este país. Si entras en guerra, tienen que aumentar producciones, tienen la manera de abacorar todos los recursos, aunque no tengan la tecnología, para simple y sencillamente mantener la atención de la población en una dirección contraria al sufrimiento que se encuentran viviendo cada día. ¿Cómo lo podemos ver? Hay una crisis de sistema, hay un problema que ya sea demócratas o republicanos no pueden resolver, profesor José. Sí, sin duda, la economía de Estados Unidos necesita entrar a un nuevo estadio. Y esto precisamente lo vemos en el frente tecnológico, en el frente militar. Recordando que hay tres formas de destruir capital. Uno es el propio valor uso de la mercancía, otro es el desarrollo tecnológico y uno más es el conflicto bélico. Aquí es importante recordar que la popularidad de Biden en su electorado no es de todo bien, está en 41%. Esto es, si el día de hoy fueran las elecciones intermedias en Estados Unidos, como va a ser el 8 de noviembre próximo, Biden estaría perdiendo el Capitolio de cara a las elecciones que vamos a tener en 2024, cuando ya Biden se pronunció al decir que buscaría la reelección y no las tiene todo consigo. Es en este aspecto que, y también aquí recordando en estas horas que Trump ya también se apuntó para el 2024. Esto es, entonces vamos a tener una lucha intestina por el poder en Estados Unidos que tanto demócratas como republicanos pues buscan salvavidas externos, y una de estas puede ser para demócratas el que abran un conflicto con Rusia, o para republicanos abrir un conflicto con China. Lo que sí es que la Unión Americana estará buscando buscar enemigos externos para poder impulsar su economía, tomando también en consideración que comienza a crecer la tasa de desempleo de Estados Unidos. No se ha detenido el creciente déficit comercial estadounidense, y también tenemos en puerta una nueva elección del presidente Xi, que se estaría anunciando a finales de octubre próximo. Es en este contexto que a la Unión Americana le urge mucho impulsar un crecimiento desde adentro, y en este momento estructuralmente la economía de Estados Unidos no lo tiene, por lo que se abre un frente, que eso es lo que estamos viendo en estas horas en el Consejo de Seguridad de la ONU, que la diplomacia amortigüe, detenga la avanzada de lo que está impulsando la OTAN, de lo que está moviendo Estados Unidos hacia la frontera de Rusia y Ucrania. Entonces veremos si realmente se da una escalada militar para que pueda resurgir nuevamente la economía de Estados Unidos a través de una nueva generación de la industria bélica. Pero ¿cuán peligroso sería esto y cuántos desastres podría traer hacia afuera? Y yo les pregunto ahora, como una última interrogante para cada uno de ustedes, responderla brevemente en menos de un minuto, por favor. ¿Podría esta situación de inestabilidad en la economía estadounidense, analizando todos estos puntos que hemos visto y su incidencia en el ciudadano común, en el ciudadano de a pie, que todos los días siente, vive y padece las consecuencias de estas decisiones y de estos problemas, generar una desestabilización que desencadene en un conflicto interno? Lisbeth. Ya estamos en conflicto interno. De eso no existe alguna. Ya estamos en las primeras escenas de un conflicto interno. El expresidente Trump continúa echándole leña al fuego en cuanto a el alza
del sistema ultraderechistas en este país, los ataques de odio, los ataques contra minorías, los ataques contra cualquier elemento que le dé a la población la manera de no mirar a su propio sufrimiento y echarle la culpa al otro y por lo tanto atacar al otro para tratar de curarse, está en sitio. La respuesta es el colapso de la economía estadounidense causaría una guerra interna. La pregunta es, ya estamos en ese colapso, la cuestión es cuánto lo aceleraría. Profesor José, su criterio al respecto, ¿podría generar y podríamos estar a las puertas esperando una guerra civil? Sin duda ya está este conflicto interno en Estados Unidos, está cada vez más exacerbada la polarización y la pradera está muy seca. Cualquier chispazo puede encender y nuevamente tener esta lucha intestina en Estados Unidos. De ahí es que Biden intenta trasladar este conflicto hacia afuera. Un ataque al Congreso del país, nada más y nada menos. Profesora Pascualina, para finalizar, ¿cree usted que se pudiera dar una situación de guerra civil de acuerdo a los elementos que ya hemos venido analizando? Sí, bueno, hemos visto manifestaciones de conflicto interno en Estados Unidos los últimos meses, estos 2 últimos años, que durante la pandemia hay aspectos sociales que sí suman al eventual conflicto interno y como dice que ya va en marcha ese conflicto interno, el tema del desempleo en Estados Unidos es importante, el tema de la inflación que afecta sobre todo a las personas más pobres, se habla de 40 millones de pobres en Estados Unidos, incluso del 40% de pobres, o sea, mucho más de pobres, indigencia, todo eso va sumando a esa situación social, económica en Estados Unidos, más lo que hemos observado estos últimos años, pero además el propio expresidente Carter a inicios de este año alertó sobre un conflicto civil en Estados Unidos. Dijo que estaban en las puertas de una guerra civil en Estados Unidos si no se atajaba a tiempo. Lisbeth, profesor José, profesora Pascualina, a todos ustedes muchísimas gracias por estar en Texto y Contexto por Telesur. Ha sido un verdadero placer escucharlos y conversar con ustedes. De usted también me despido hasta la próxima semana. Estaremos aquí, misma hora, mismo canal. Nos vemos.